Descubrí que mi esposa me traicionaba con mi hermano y mis hijos fueron cómplices, desaparecí y destruí su vida perfecta. Mi nombre es Elliot, tengo 38 años y soy sismólogo. Mi trabajo, aunque suene importante, consiste en pasar horas enteras frente a pantallas analizando datos, buscando patrones que indiquen cuando la Tierra podría volver a sacudirse. Llevo más de 15 años dedicado a esto. Lo paradójico es que, aunque me especializo en detectar grietas en la Tierra, no fui capaz de ver las que se abrían dentro de mi propia casa. He estado casado con Lauren por 14 años. Ella dirige un negocio de diseño floral que nunca consideré una simple florería de barrio, sus arreglos estaban destinados a bodas exclusivas, eventos corporativos y celebraciones donde el dinero sobraba. Había levantado esa empresa desde cero, y siempre sentí orgullo por lo que consiguió. Juntos tenemos 2 hijos, Mason, que acaba de cumplir 16, y Chloe, de 13. Mason es reservado, pasa largas horas frente a la consola, pero mantiene buenas notas. Chloe, en cambio, es la chispa de la familia, extrovertida, alegre, con esa capacidad de llenar cualquier habitación con su energía. Mi hermano Sean, 3 años menor que yo, trabaja como supervisor en el área de gestión de residuos municipales. No era un trabajo brillante, pero sí estable, con buen sueldo y beneficios. Desde niños habíamos crecido en un barrio difícil, prometiéndonos que siempre nos respaldaríamos. Esa promesa era algo sagrado para mí. Tras su divorcio con Nora, una relación que todos veíamos condenada al fracaso, Sean empezó a pasar mucho tiempo en mi casa. Se volvió parte de nuestra rutina, cenas familiares, juegos los jueves, partidos de béisbol de Mason, recitales de danza de Chloe, siempre estaba presente. Lauren repetía con frecuencia que la familia debía apoyarse. Ella ponía un plato extra en la mesa como si fuera lo más natural del mundo. En retrospectiva, las señales siempre estuvieron ahí, pero eran tan sutiles que no levantaron sospechas. Tenían bromas internas que yo no entendía, se reían juntos y, cuando preguntaba, respondían con un tenías que estar ahí. Ella me daba una palmadita en el brazo, como si no tuviera importancia. Los chicos también cambiaron sus hábitos, Chloe ya no dejaba el celular olvidado en cualquier rincón, lo llevaba siempre con ella, Mason empezó a encargarse de las actualizaciones del teléfono de su madre, y si yo me ofrecía, respondía que ella prefería que lo hiciera él. Un recuerdo en particular, de hace apenas unos meses, debería haberme encendido todas las alarmas. Volví a casa antes de lo previsto por una migraña y vi la camioneta de Sean estacionada frente a la entrada. Al entrar, los encontré a los dos en la cocina, demasiado cerca el uno del otro. Se apartaron en cuanto me vieron. Lauren, con las mejillas rojas, me dijo que Sean la estaba ayudando a mover la batidora nueva, esa misma que llevaba años en el mismo lugar. Yo, agotado, apenas respondí con un comentario irónico. Sean rió nervioso. En ese momento lo dejé pasar. Por la naturaleza de mi trabajo, solía pasar varios días en estaciones remotas, sin señal de celular, monitoreando sensores. Lauren nunca se quejó, siempre me despedía con un beso y me decía, nosotros nos encargamos aquí. Sean también me mandaba mensajes, tranquilo, hermano, yo me ocupo de todo. Hace 2 semanas tuve que viajar a la costa por unas lecturas extrañas. El problema resultó ser una falsa alarma técnica. De regreso, pasé por la pastelería favorita de Lauren para comprarle unos macarons carísimos. Quería sorprenderla y almorzar juntos en su tienda. Pero al llegar, su asistente me dijo que había tomado el día libre. Extraño, pensé, porque esa misma mañana no mencionó sentirse mal. Fui a casa, estaba vacía, el auto de Lauren no estaba y tampoco el de Sean. Los chicos seguían en la escuela. Dejé la caja sobre la encimera y me dirigí al garaje a buscar unos equipos de respaldo. Entonces lo vi, la tableta de Mason sobre la mesa, encendida. Una notificación decía, nuevas fotos añadidas al álbum oculto. Carpeta, madre. No sé qué me impulsó, pero la abrí. No tenía contraseña. La primera imagen me dejó sin aire, Lauren en nuestro dormitorio, usando la lencería que yo mismo le había regalado en un aniversario. El ángulo era claro, tomado desde mi lado de la cama. En una esquina, el tatuaje en el antebrazo de Sean, rodeándola. Seguí deslizando. Había decenas de fotos, quizás más de 100, hoteles que reconocía, nuestro sofá, incluso la ducha de la casa. Todas con fechas y horas exactas. Las imágenes se remontaban a 2 años atrás, justo después del divorcio de Sean. Yo lo había consolado en ese entonces, sin saber que ya estaba traicionándome. No reaccioné con gritos ni lágrimas. Fue como si mi mente hubiera activado ese modo frío y analítico que uso frente a una anomalía sísmica, clasificar, registrar, entender. Y lo que entendí fue devastador. Seguí revisando con los dedos fríos sobre la pantalla, pasando una imagen tras otra como quien lee un sismograma ininterrumpido. Fechas, horas, ubicaciones. No era solo lo que veía, eran los metadatos lo que me perforaba. Allí estaban mis viajes de trabajo, las noches en que Lauren decía cerrar tarde su tienda, los días en que yo recorría estaciones de monitoreo sin señal. En cada vacío mío, ellos dos se encontraban.
Había fotos en nuestra cama, en mi ducha, en el garaje que yo mismo había levantado un verano entero, incluso en momentos vinculados a eventos de los niños. Una tenía el sello de tiempo de la orientación escolar de Mason, justo cuando yo exponía en Japón. Sentí la punzada seca del reconocimiento, no un golpe, más bien una secuencia clara de pequeñas fracturas. Lo más inquietante no era la obscenidad del acto, sino la manera en que todo estaba archivado. Carpetas por papá en el trabajo, semana de conferencia, inspecciones en campo. Etiquetas meticulosas. Aquello no tenía la improvisación de un impulso, era un sistema. Y entonces me cayó el peso de la verdad, esa precisión no era de Lauren ni de Sean. Era la lógica de alguien joven, ordenado, habituado a la tecnología. Mason. Mi propio hijo. Bajé un poco más, entre las fotos, mensajes camuflados como notas. Elliot creyó lo de la mejora de sensores. Tenemos todo el fin de semana, escribió Lauren. Mason borró la grabación como pediste. Cada vez es mejor, respondió Sean. Chloe cubre mañana. El aire en la cocina me pareció espeso, como si faltara oxígeno. Guardé cada archivo de manera automática, como lo hago cuando respaldo el registro de una anomalía en un nodo remoto. Subí copias a 3 nubes redundantes, encripté, envié a una cuenta anónima que había creado años atrás por pura prudencia profesional. No sentí temblor, ni grito, ni lágrima. Sentí procedimientos. El crujido de una puerta de auto afuera me devolvió al tiempo real. Risas. Voces. Tenía segundos. Cerré sesiones, borré rastros, volví a poner la tableta exactamente como estaba, el ángulo, la distancia del borde, el botón de inicio hacia la entrada. Si ellos habían sido precisos en su engaño, yo sería igual de preciso en mi respuesta. La puerta principal se abrió y las bolsas del supermercado golpearon la encimera. El camión de papá está aquí, dijo Mason con naturalidad. Elliot, llamó Lauren, ese tono liviano de sorpresa que no denota culpa, apenas cálculo. Tomé una taza, serví café, me di vuelta despacio. Falla del equipo en la costa, expliqué con calma. Falsa alarma. Pensé que sería bueno volver antes y sorprenderlos. Sean apareció con más bolsas. Nos miramos un segundo demasiado largo. Hey, hermano, dijo, como si nada. Lo mismo, respondí, y el café amargo me ancló a un borde de realidad. Lauren pasó junto a la tableta sin verla, mencionó los filetes que comprarían para la cena. Mason entró con los auriculares aún en el cuello, desvió la vista a la tableta, comprobó que todo estaba igual y sus hombros se aflojaron. Chloe me pidió ayuda con su proyecto de ciencias. Asentí. Cada gesto encajaba en una coreografía que ya conocía, solo que esa vez yo también bailaría. Las 2 semanas siguientes fueron un experimento silencioso. Hice de esposo detallista, padre presente, hermano confiado. Fui a las prácticas de Mason, repasé con Chloe sus tareas, cociné con Sean los fines de semana. Construí la apariencia con la misma pulcritud con que ellos habían construido la farsa. Por las noches, cuando la casa dormía, trabajaba. Instalé software de seguridad invisibles con la excusa de reforzar el sistema doméstico. Les hablé de robos de identidad, de malware, de vulnerabilidades. Me agradecieron la prudencia. Sean incluso comentó que haría lo mismo en su casa. El programa hizo lo suyo, réplicas de mensajes, copias de llamadas, restauración de imágenes borradas, historiales, registros financieros. Lo que apareció superó cualquier límite que yo hubiera imaginado. Lauren no solo estaba con Sean, desviaba pequeñas cantidades, montos que, aislados, parecían insignificantes. $50, 100, 200, siempre justificados en el flujo de su negocio. En acumulado, casi 40.000 a cuentas que no había visto antes. Sean, por su lado, había abierto empresas fantasma usando datos míos, contratos municipales con montos alterados, desvíos de fondos, firmas digitales. La contraseña de correo que usaba en el trabajo era la matrícula de su camioneta. Con eso entré a 5 años de documentos que vinculaban mi identidad a operaciones turbias que yo desconocía. Mis hijos no eran solo espectadores. Chloe recibía transferencias de un fondo especial de mamá cada vez que participaba de una coartada. Mason había comprado un equipo de videojuegos carísimo a cambio de manipular grabaciones y borrar cámaras. Había algo peor que el dinero, los documentos médicos. En una foto reciente, tomada en nuestra habitación, se alcanzaba a ver un formulario a mi nombre. Diagnóstico sugerido, delirio paranoide. Recomendación, retención de emergencia. Notas, cónyuge solicita. Se me heló el cuerpo, pero la mente siguió lúcida. No era solo una traición con besos robados, era una demolición legal en curso. Si lograban activar una retención psiquiátrica de 72 horas, podían mover bienes, congelar cuentas, presentar medidas de protección patrimonial, todo mientras yo estaba ausente por riesgo para mí y para otros. Sean tenía los contactos municipales, conocía los pasillos administrativos. Al salir, si salía, podría encontrarme sin nada. Esa madrugada imprimí, clasifiqué, dupliqué.
Armé carpetas con una lógica que cualquiera entendería en 5 minutos: cronología, finanzas, comunicaciones, plan psiquiátrico. Organicé un tablero digital y uno físico. No había rabia, había una calma peligrosa, la que precede a la liberación de presión en una falla. Había dejado de descubrir, estaba en guerra. A la mañana siguiente activé los primeros movimientos que ya había pensado. Abrí cuentas en bancos donde jamás habíamos operado, redirigí pagos de consultorías y auditorías a un circuito que solo controlaba yo, todo legal, todo documentado. Programé transferencias automáticas a estructuras claras y verificables. Creé sociedades vehículo con normativas estrictas, inspiradas en lo que vi en los papeles de SEAN, pero de forma impecable y trazable. Y sí, utilicé su nombre de forma estratégica donde la ley lo permitía, para obligar a cualquier auditor a mirar donde debía mirar. En medio de esa ingeniería, sonó el teléfono. Número local, voz conocida. Elliot, soy Warren, de la Facultad de Derecho. Me enderecé. Esto te va a sonar extraño, pero recibimos una llamada preguntando por el procedimiento de una internación psiquiátrica involuntaria y mencionaron tu nombre. Sentí como todo encajaba. ¿Quién? Una mujer llamada Lauren. Dijo ser tu esposa. Quería saber si se podía activar un fin de semana y cómo proteger bienes durante la retención. Warren no es hombre de exageraciones. ¿Estás bien?, preguntó. Mejor que nunca, respondí mirando el mural de evidencia. Gracias por avisar. Envíame tu factura. Corté y supe que el margen de maniobra era de días, tal vez de horas. No podía esperar a que llegara el fin de semana. El jueves temprano ejecuté el plan financiero. Liquidé activos a los que tenía derecho legal como cotitular. Transferí el dinero de las cuentas conjuntas a cuentas solo a mi nombre. Pagué penalizaciones por rescates anticipados en inversiones, era preferible perder un porcentaje ahora que todo después. Puse la casa en venta a un comprador al contado que ya estaba listo, con cierre en 24 horas a un 60% del valor de mercado. Fue un corte limpio, brutal, pero limpio. Los autos estaban a mi nombre, venderlos fue aún más simple, una tasación, firmas, transferencia. A Lauren le dije que llevaría el suyo al servicio técnico por un recal que había ignorado. El mío iba a detallado. Los fondos universitarios de Mason y Choe fueron el golpe que más pesó en la balanza moral. Legalmente era el titular principal, Lauren, beneficiaria. No tomé ni un centavo que no pudiera justificar. Una parte ya había salido, supe después, para cubrir gastos que nada tenían que ver con educación. Lo que quedaba lo redirigí a una estructura segura, bajo reglas estrictas y fuera de su alcance. No era venganza, era aislamiento de daños. Con los documentos que saqué del correo laboral de SEAN formalicé otra capa, convertí algunas de sus empresas en entes reales. Con declaraciones fiscales presentadas y una apariencia tan ordenada que el propio fisco tendría que preguntar por qué no estaban pagando lo que correspondía. Pagué impuestos mínimos de apertura para que todo pareciera verosímil. La consecuencia era obvia, el IRS iría tras él, rastrearía firmas, cuentas, transferencias. En paralelo, tomé contratos auténticos de la municipalidad, ajusté montos en copias y deposité cifras que se alineaban con una narrativa de sobornos. Abrí cuentas a su nombre con datos que él mismo había dejado a la mano. No fabriqué delitos inexistentes, solo dejé la ruta para que los investigadores encontraran lo que ya estaba allí, multiplicado por su propia negligencia. Envié un aviso anónimo al contralor con lo suficiente para iniciar una auditoría. El resto lo harían la lógica y el seguimiento de transferencias. Esa noche los miré cenar como si los viera desde una cámara sísmica, movimientos pequeños que anuncian una liberación de energía grande. Les propuse una cena especial el viernes. He estado trabajando demasiado. Quiero agradecerles por todo lo que tengo, dije, y la mesa se llenó de sonrisas coreografiadas. Preparé mi pasta de siempre y abrí un vino caro. Sean trajo postre. Mason y Choe, por primera vez en semanas, dejaron los teléfonos al lado del plato. Pienso mucho en la idea de permanencia, dije levantando la copa. En mi trabajo tratamos de anticipar terremotos, pero no podemos detenerlos. Lo único que hacemos es prepararnos. Sean soltó una risa corta. Te estás poniendo profundo. Solo valoro la estabilidad mientras dura, respondí sin apartar la vista. Lauren apretó mi mano. No vamos a ninguna parte, dijo. No, murmuré. Ustedes no. Lavé los platos. Abracé a los niños antes de que se durmieran. Les dije que los amaba. Era cierto, aunque el amor ya no alcanzaba para salvar nada. Besé a Lauren en la frente cuando me despedí para trabajar un rato más en un análisis grande. No te desveles, dijo con dulzura. Percibí un perfume que ya no era mío. A las 3 de la madrugada, la casa en silencio, dejé listas 2 maletas con lo esencial. En mi correo seguro tenía la confirmación de un vuelo de ida a Praga. No buscaba una ciudad, buscaba desaparición. Quedaban 17 horas para despegar. Caminé por cada habitación sin romanticismo. En la cocina alineé 3 sobres idénticos, uno para Lauren, otro para Sean, el último para Mason y Choe.
Dentro, una sola foto tomada de la tableta y una frase: lo sé todo. Adiós. Subí al avión con el corazón anestesiado y la mente despejada. Apagué el teléfono mientras leía los mensajes que empezaron a entrar justo antes, de Lauren, pidiendo explicaciones, de Sean, exigiendo una llamada. Cerré los ojos en el asiento de la fila 12. 13 horas hasta Praga. 13 horas para que los primeros hilos comenzaran a romperse. En una cafetería pequeña de Praga, con el café humeante y el portátil frente a mí, vi los derrumbes en tiempo real. No porque yo jalara de cada cuerda, sino porque las estructuras ya eran inestables. Lauren descubrió que las cuentas conjuntas estaban vacías la misma mañana en que pensaba anunciar la expansión de su boutique. El post programado se convirtió en una súplica abierta en redes pidiendo información sobre mi paradero. Para entonces, las tarjetas comerciales estaban congeladas. Proveedores reclamaron pagos, $20,000 en flores premium, todo con vencimiento inmediato. No había colchón. Sean fue el siguiente, el lunes, a primera hora, la auditoría interna conectó puntas y los agentes llegaron a su trabajo. Salió esposado delante de todos. El video apareció en redes a las pocas horas. Su gesto de negación, después de los cargos leídos, fue la mueca de alguien que ya no controla nada. El martes, la ejecución hipotecaria colgaba en la puerta de la casa. El cierre en efectivo se había firmado antes de mi partida. Lauren llegó con una oficial, intentando recuperar algo, pero ya no tenía derechos. El título estuvo a mi nombre y ahora era de otra persona. Su abogada, si es que llegó a contratar una, no podía fabricar lo que la ley no concede. El miércoles llamaron de los colegios, las matrículas no se habían pagado. Me enteré entonces de que parte del dinero de los fondos de los niños se usó para cubrir gastos corrientes. Mason quedó fuera del equipo, a Choe le suspendieron la academia. Las grietas en su fachada social se abrieron con rapidez. El jueves, el IRS puso la lupa donde yo había querido que la pusieran. 5 años de ingresos no declarados vinculados a empresas ya regularizadas a nombre de Sean. Firmas, huellas digitales, trazabilidad. Todo apuntaba a él, y lo peor es que una vez que escarbaran, encontrarían la malversación real, no el rastro que yo dejé como guía. El viernes llegó la fase más predecible, se traicionaron entre sí en público. Lauren publicó un descargo feroz culpando a Sean. Él admitió el romance pero la señaló como manipuladora. Parientes tomando partido, amigos borrándose en comentarios, mensajes cruzados que destrozaban lo que quedaba de su reputación. Los niños pagaron el costo más alto. Mason salió a pedir donaciones en línea, alegando que había perdido su fondo, alguien filtró las fotos de la tableta y lo expuso como encubridor. Lo aplastaron en comentarios. A Choe dejaron de invitarla, algunos padres prohibieron que sus hijas se acercaran. Vi todo desde lejos, con una mezcla de frío y pena. La lava ya había salido, ahora quedaba el terreno duro después del incendio. 3 meses más tarde yo estaba instalado en Nueva Zelanda con un contrato estable como consultor y, por primera vez en años, tiempo real para levantar una empresa propia de predicción sísmica. Mientras ellos recogían cenizas, yo armaba cimientos. En 6 semanas la boutique de Lauren cerró. Sin crédito, sin inventario, sin reputación. Su última foto en redes la mostraba sirviendo café con un uniforme sencillo. Sean, con una defensa agotada, negoció una reducción de condena que igual lo dejaba adentro por una década larga. Su ex, Nora, me envió una tarjeta breve que solo decía, por fin. Yo no contesté. Lauren intentó divorciarse en ausencia. Notificar a alguien que no existe en el mapa es difícil y caro. Con pocos recursos, quedó a medio camino. Se mudó con su madre, se llevó a los niños. 6 meses después recibí un correo de Mason a mi bandeja segura. Papá, sé que estás leyendo esto. Mamá lo perdió todo. El tío Sean enfrenta de 10 a 15. Nos mudamos con la abuela. Sabíamos que estaba mal, pero ella decía que si te enterabas, nos quitarías. Leí el mensaje muchas veces. Escribí respuestas que borré. Al final mandé una sola línea: cuando cumplas 25, entenderás todo. Hasta entonces, estudia y sé fuerte. Adjunté los documentos de 2 fideicomisos intocables hasta esa edad, suficientes para su educación y un inicio digno. Ni un centavo antes. Mi consultora creció. 12 empleados, contratos con mineras, aseguradoras, constructoras. Paradójicamente terminamos firmando con el Servicio Geológico de Estados Unidos para analizar fallas del Pacífico. Eso me obligó a volver a California 14 meses después. Me hospedé en un hotel de negocios, sin hacer ruido. Presentaciones, estaciones, informes. El Elliot que se fue de madrugada ya no estaba. Vestía trajes a medida, firmaba cifras que nunca imaginé, elegía clientes. La última mañana, antes del vuelo, necesitaba café. La máquina del hotel no funcionaba. A la vuelta había una cafetería junto a la autopista. El mismo sitio de nuestra primera cita. Pude elegir otro lugar. No lo hice. Abrí la puerta y el sonido de la campanilla me devolvió a un pasado tan lejano que parecía de otra persona.
En la mesa 3, llenando tazas, estaba Lauren. Sin anillo. Sin apellidos en la placa. Ojeras, cabello recogido, uñas cortas. Se acercó. Café. Negro, sin azúcar. Sirvió con un ligero temblor. Al rato llegó el desayuno, huevos, tostadas integrales, papas crujientes. No pedí esto, dije. Es lo que siempre pedías los domingos, respondió con voz baja. Los ojos se le llenaron de agua. Destruí todo, murmuró. Sí, respondí. Lo hiciste. Le dije que los niños tenían fideicomisos y que Sean cumpliría 12 años, cuando pudieron haber sido 20. Por lo que valga, lo siento, dijo. No hubo escena. Terminé de comer. Dejé un billete bajo la taza. No era un gesto de compasión ni de desprecio. Era el cierre de algo que ya estaba muerto. Salí al estacionamiento con el mismo paso con el que camino una línea de falla quieta. Sin ira. Sin triunfo. Solo ese silencio denso que se queda después de un derrumbe. Mi vuelo partía en 3 horas. Nueva Zelanda era mi casa. Allí tenía equipo, trabajo, una vida en reconstrucción. No necesitaba mirar atrás. A veces, comprender un terremoto no es medirlo, es aceptar que ya ocurrió y que lo que toca es aprender a caminar sobre el terreno nuevo. El tiempo pasó, y con él la intensidad del recuerdo. No es que desapareciera el dolor, sino que se transformó en una especie de silencio profundo. Desde Nueva Zelanda veía todo con la distancia de quien observa un fenómeno natural a miles de kilómetros, había ocurrido, había destruido lo que conocía, y ahora solo quedaban ruinas. Mi consultora se convirtió en algo sólido. En pocos meses tenía 2 empleados, contratos importantes con aseguradoras, constructoras y empresas mineras que entendían el valor de anticipar un movimiento sísmico con 72 horas de ventaja. Era irónico, la capacidad de detectar patrones que me había fallado en mi propia vida, era lo que ahora me convertía en alguien valioso. En 8 meses ya facturábamos más de lo que yo había ganado en 5 años en mi país anterior. La ironía más grande fue que, pasado un tiempo, mi empresa cerró un contrato con el Servicio Geológico de Estados Unidos. 3 años de análisis de fallas sísmicas en la costa del Pacífico. Eso implicaba volver, al menos de manera puntual, a California. El simple hecho de pisar otra vez esa tierra me producía un vértigo extraño, como si los fantasmas estuvieran esperando en cada esquina. La primera vez que regresé fue 14 meses después de mi desaparición. Me hospedé en un hotel discreto, de negocios. Me presenté en conferencias, visité estaciones de monitoreo, firmé contratos. Todo con la distancia profesional de alguien que ya no pertenecía a ese lugar. Vestía trajes hechos a medida, hablaba de cifras que nunca hubiera imaginado y, lo más importante, ya no me sentía vulnerable. La última mañana antes de volver a Nueva Zelanda ocurrió algo que jamás habría planeado. La máquina de café del hotel estaba fuera de servicio y decidí salir a buscar uno en la carretera cercana. El lugar más cercano era una cafetería junto a la autopista. El mismo sitio donde, 16 años antes, había tenido mi primera cita con Lauren. Podía haber elegido cualquier otro, pero no lo hice. El local seguía casi igual, cabinas de vinilo gastadas, un menú descolorido en la pared. Y ahí estaba ella. Llevaba un uniforme sencillo, el cabello recogido, las manos ásperas. Su placa decía Lauren N. Sin apellido, sin anillo. Sus ojos se cruzaron con los míos y la cafetera en sus manos tembló apenas. ¿Café? Susurró. Negro, sin azúcar, respondí. Sirvió en silencio, intentando mantener la compostura. A los pocos minutos regresó con un desayuno que no había pedido, huevos estrellados, tostadas integrales, papas crujientes. Lo miré. No pedí esto. Es lo que siempre pedías los domingos, contestó en voz baja. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Una rodó por su mejilla. Destruí todo. Sí, dije sin rodeos, lo hiciste. Le hablé de los fideicomisos para los niños, de la sentencia de Sean reducida a 12 años cuando debieron ser 20. Ella se aferraba a la cafetera como si fuera su última ancla. Te amé una vez, susurró, antes de que todo se derrumbara. No, repliqué con calma, amabas lo que yo te daba. Y eso no es lo mismo. Una clienta pidió un refill y Lauren dio un paso, pero se detuvo un instante. Por lo que valga, lo siento. La observé por primera vez en mucho tiempo, con la claridad de alguien que ya no arrastra culpas. Era la mujer que había compartido mi cama 14 años, la madre de mis hijos, la cómplice de mi hermano en la demolición de mi vida. Y aún así, en ese instante, solo vi a alguien roto. Lo sé, fue lo único que respondí. Terminé mi desayuno en silencio. Los huevos estaban perfectos, el café amargo como siempre, las papas crujientes. Algunas cosas, por absurdas que parezca, no cambian. Dejé un billete bajo la taza, no como limosna ni como gesto de compasión, sino como una piedra que sella una tumba invisible, la tumba de lo que alguna vez fue mi vida con ella. Mientras salía del local escuché un sollozo contenido a mis espaldas. No me giré. Ya no había nada que rescatar.
El aire afuera olía a asfalto caliente, el cielo estaba despejado. Crucé el estacionamiento con paso tranquilo. Mi vuelo partía en 3 horas. Nueva Zelanda era mi hogar. Allí tenía un equipo que confiaba en mí, una empresa que había nacido de cero y una vida construida lejos de las ruinas. Aprendí algo en todo este proceso, no siempre se trata de medir los terremotos. A veces, lo importante es aceptar que ya ocurrieron y aprender a caminar sobre el terreno que queda después. Y eso era lo que estaba haciendo. Con esto la historia queda cerrada en 3 partes largas, fiel a la estructura y los hechos del original. ¿Quieres que ahora te dé un título amarillista y una descripción corta para acompañarla, como hiciste en otras historias? Aquí tienes un título amarillista y una descripción corta para la historia. Título. Descubrí que mi esposa me traicionaba con mi hermano y mis hijos fueron cómplices, desaparecí y destruí su vida perfecta. Descripción, 35 segundos de lectura. Un sismólogo descubre, por accidente, que su esposa lo engaña con su propio hermano y que sus 2 hijos ayudaron a ocultarlo durante años. Tras encontrar pruebas de un plan para declararlo paranoico y arrebatarle todo, decide ejecutar una venganza fría y quirúrgica, vende sus bienes, desaparece sin rastro y hunde públicamente a quienes lo traicionaron. Desde la distancia, contempla cómo la vida perfecta que construyeron a sus espaldas se derrumba pieza por pieza. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.